Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, como prometí, una devolución general sobre el trabajo práctico número uno. Habrán visto la mayoría, bueno, todos ustedes han sido aprobados, el trabajo era muy sencillo, la extensión de las preguntas era corta porque la idea fue que ustedes sean concisos. Se repitieron de manera bastante general muchos de los errores que voy a comentar ahora en este video. Salvo algunos casos que yo les puse, que la verdad que los trabajos estaban muy bien y los felicitaba y los invitaba a seguir así. Perdón. Eh, ¿qué cuestiones hay para remarcar respecto de este trabajo práctico? En primer lugar, ustedes vieron que la extensión de las respuestas que tenían era una extensión bastante limitada. ¿Cuál es el motivo por el cual está esa extensión y no les dejé más espacio? Eh, Porque principalmente el objetivo de estos ejercicios también es que ustedes desarrollen la capacidad de poder identificar qué es lo que se les pide de manera clara, concisa y que respondan a eso con precisión. No es una cuestión de economía de espacio, es una cuestión de capacidad de síntesis de su desarrollo en términos de escritura y que lo que ustedes presenten sea algo verdaderamente, digamos, que responda a lo que se les está pidiendo. Alguna vez en el trabajo me dijeron que si uno prepara un pequeño documento a la intención de una persona que decida, que en cierta medida es la idea y es lo que ustedes van a estar haciendo el día de mañana si ejercen, digamos, estas capacidades profesionales en el ámbito de su trabajo, tiene que ser capaz de ser leído en el viaje de un ascensor, comprendido y hasta debe disparar una decisión por parte de la persona que lo lee. Entonces, no se pueden hacer textos largos, no se puede ir uno por las ramas y tiene que responder a la necesidad. Eso en primer lugar. Allí tienen, digamos, la justificación del motivo por el cual yo les estoy pidiendo que sean extremadamente precisos. Ustedes me podrían desarrollar y tienen una semana para hacerlo. Digo, si se tomaran un día por cada una de las consignas, tienen 4 días de la semana para escribir. Digo, o sea, podrían escribir por lo menos una, dos carillas por cada una de las respuestas. No es el objetivo. No es el objetivo. Porque ahí, y esto me ha pasado en la otra materia muchas veces, lo he discutido con ustedes, se encuentran tentados a copiar el texto, citar textual, repetir cosas que se pusieron en los foros, y no, no es el objetivo. El objetivo es que ustedes produzcan algo concreto en el momento del TPO, que sea nuevo y que verdaderamente salga de ustedes. No me interesa tener eh, la definición teórica perfecta. Nosotros acá lo que estamos tratando de ejercer es un ejercicio, es un trabajo práctico. No es un examen. El examen va a ser cuando termine el cuatrimestre y nos encontremos presencial o virtualmente para la examinación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sobre las respuestas, de manera general, la respuesta uno, las respuestas que dieron ustedes, la 1A, de manera general, casi todas estaban bien, era una pregunta sencilla, los textos teóricos indicaban de manera muy clara cuáles son los elementos, los conceptos rectores de la teoría sistémica, y sobre eso no tengo mayores apreciaciones. Sí, indicarles algunos errores que fue notorio en la 1B, y es aquí donde yo me quiero detener, porque justamente uno de los puntos que nosotros estamos trabajando en el marco de la carrera y en el departamento, particularmente, tiene que ver con que ustedes puedan desarrollar en los ejercicios prácticos aplicación concreta del conocimiento que ustedes tienen en la materia. Y allí es donde se ve un poco si ustedes asimilaron los conceptos o no. Digo, el que les haya costado poder identificar, tomar alguno de los conceptos que enumeraron en la pregunta uno para la caracterización, digo, permítanme leer, bueno, utilícelo para caracterizar solo sobre ese aspecto un sistema político provincial. Primer punto, yo les pedí sistemas políticos provinciales, varias respuestas
estuvieron bien, insisto, pero la gran mayoría de las que estuvo flojas tenía que ver con que me hablaban de una ciudad, eh, me hablaban en términos generales del país, me hablaban de dos provincias. Entonces digo, o sea, utilice uno de los conceptos enumerados, que es de la pregunta 1A, para caracterizar solo sobre ese aspecto un sistema político provincial. Entonces, si ustedes tomaban las instituciones, ¿sí? Bueno, caracterizan el sistema el aspecto institucional del sistema político provincial, de la provincia que ustedes elijan. Si ustedes toman sí, alguno de los conceptos que nosotros trabajamos y sobre ese desarrollan. ¿Qué pasa acá? Y la idea de este video fue que ustedes tengan acá un feedback que les permita también desarrollar otros ejercicios en plataforma. Van a tener el trabajo práctico obligatorio número 2 que va a ser un poquito más difícil, obviamente, y van a tener el examen final. Entonces, si ustedes empiezan a desarrollar de manera urbe y orbi un concepto, alguno de los que ustedes toman, y va a generarles problemas. ¿Por qué? Porque tienen un espacio acotado. Entonces no van a poder trabajar sobre ese punto. Esto es importante, insisto sobre esto, no a fuerza de repetir, entiendo que puede sonar tedioso y hasta en un punto monocorde, pero sobre esto nos encontramos con inconvenientes todos los cuatrimestres. Y es que ustedes tienen que lograr, porque si no, no tiene sentido los conceptos que nosotros incorporamos acá. ¿De qué sirve que yo les explique cuál es la teoría sistémica si después ustedes no pueden aplicar, digamos, esta cuestión de la teoría sistémica al análisis de un sistema político? Y si ustedes van a ejercitar las capacidades profesionales que tengan en esta carrera, en el marco de su desempeño profesional en la provincia en la cual ustedes residan, tienen que poder tomar la teoría sistémica, que es la propuesta que se les hace acá, y desarrollarla para analizar el sistema político provincial, o por lo menos para hacer un mapa del sistema político que les permita a ustedes después elaborar la comunicación política, que es el objetivo final que ustedes se reciban como licenciados en comunicación política. Esta materia que les permite hacer un mapa y les permite ordenar de manera conceptual y teórica aquello que en la realidad se presenta de manera caótica y compleja, ¿sí? La teoría sirve para simplificar en alguna medida una cierta cantidad de elementos que están en la realidad y de ese modo poder producir una, una lectura clara. Esto sobre el primer punto. Entonces, insisto, lean las consignas. La consigna era, tome alguno de los conceptos enumerados, donde se enumeraron en la consigna 1A, y utilícelo para caracterizar solo sobre ese aspecto un sistema político provincial. ¿Sí? Sobre esto, ustedes desarrollaron de manera, eh, ya insisto, me hablaron de una ciudad, me hablaron de relaciones interprovinciales, ¿sí? La idea de este ejercicio, por eso todos han sido aprobados, es que ustedes puedan, ¿sí? Retomar aquello que estamos volcando en el documento, ¿sí? Y lo tomen como un aprendizaje, ¿sí? Esto es una cuestión de aprendizaje. Respecto de las preguntas de la sobre la unidad número 2, la de Asensio, me pareció que fue clara y no hubo inconvenientes. Y sobre los aspectos del institucionalismo hubo algunos problemas más. Otro inconveniente que encontré y que vuelvo a insistir sobre lo mismo todos los cuatrimestres, esto no pasaba hace tiempo en la materia de Estado, antes se preguntaba de ese modo, es la cuestión respecto de los actores, ¿sí? Ustedes vieron que uno de los conceptos de la teoría sistémica es identificar cuáles son los actores. Sí es probable que un actor político en un determinado momento sea un sujeto, ¿sí?
hay una tendencia por parte de ustedes a identificar de manera automática la noción de actor con la noción de sujeto. Y actor y sujeto no es lo mismo. El actor es alguien que actúa, ¿sí? Y la acción, ¿sí? Puede ser individual, pero en política y de manera casi constante, las acciones son colectivas. Eh, y de hecho, la mayoría de los actores en el sistema político tienden a ser actores colectivos, ¿sí? La cuestión de la individualidad es una cuestión, sí, obviamente, no estoy diciendo que no exista, lo que digo es sí presenta ciertas limitaciones si uno articula solo desde la cuestión individual los análisis políticos. Porque hay dimensiones de la política que son dimensiones colectivas, porque la política es un hecho colectivo, es un hecho social. ¿Sí? La política es el modo en el cual la sociedad se da un modelo para gobernarse, ¿sí? Y convivir de manera conjunta. Entonces, no es la suma de las individualidades la que produce un hecho político. Digo esto porque es, eventualmente en el marco de un análisis, sí, alguna personalidad puede tener el peso suficiente eh, en un sistema político para ser considerado actor relevante, eh, pero más allá de eso, comienzan a intervenir una serie de actores colectivos. Entonces, tengan en cuenta esto, porque a veces incluso un actor que ustedes consideran relevante, porque digo, identifican a un sujeto, ¿sí? Eh, eso, eh, detrás, cuando uno produce un análisis sistémico, entiende que lo que hay, ¿sí? En términos de movimiento, es un conjunto de actores colectivos. Muchas veces el sujeto es actor político hacia adentro de la institución. ¿Qué quiero decir con esto? Digo que algún actor político puede tener relevancia política per se de manera individual dentro de la institución de la forma que organiza la institución. Pero incluso desde ese lugar hay entramados colectivos que sostienen posiciones de poder de actores sujetos individuales. ¿Sí? Es muy difícil que solo un sujeto individual sin un andamiaje colectivo pueda sostener una posición de poder per se en una organización o en un sistema, ¿sí? Entonces, de vuelta, insisto sobre este punto porque esto es un error que incluso muchas veces, digo, desde la teoría, desde el individualismo metodológico, es una de las propuestas, ¿no? De decir, bueno, es un actor, ¿no? ¿Quién es el actor político en este momento? Es, no sé, el presidente. No por hablar de este presidente, ¿no? Tomemos cualquier otro presidente. Y allí tenemos un inconveniente, y es que, como bien se marca, como bien quedó expuesto en el marco del debate del proyecto de ley que envió el gobierno al Congreso, hay un conjunto de actores colectivos que se encuentran detrás de las propuestas de gobierno. No es simplemente el sujeto, ¿sí? Incluso les diría que uno puede prescindir del sujeto, porque cuando uno ve las acciones que se toman, son acciones que se toman en función de intereses colectivos. Intereses colectivos que obedecen a tipos de organización de, por ejemplo, en este caso, del capital. Capital financiero, diferentes fracciones de capital industrial, ¿sí? Diferentes fracciones de capital financiero, puede ser capital financiero con asiento en la República Argentina o capital financiero internacional. Entonces uno ve que las decisiones o la letra, por ejemplo, de la ley obedece a los intereses de esos grupos económicos, a esas fracciones de clase de capital, y no de manera precisa, ¿sí? Al interés de un actor. Sí, por supuesto, en la prensa, cuando uno lee, encuentra que el presidente hace esto o un ministro hace esto, eh, o
un empresario hace esto, ¿sí? Pero esa posición individual está, insisto, sostenida por un andamiaje, hay un tejido colectivo que sostiene una posición de poder de un sujeto que muchas veces personifica aquello que está detrás de él. Y ustedes, si van a hacer el análisis sistémico y ustedes, si van a elaborar comunicación política, tienen que tener en claro cuál es este andamiaje que sostiene una posición subjetiva. Porque si no, una comunicación política que solamente identifique a un sujeto y no puede identificar aquello que está detrás, ¿sí? Es muy probable que tenga inconvenientes a la hora de desarrollarse en términos de a quién está dirigido, cómo se elabora el mensaje, ¿sí? Y si llega efectivamente al público que uno quería llegar. Así que bueno, estos son los comentarios generales que quería hacerles al TPO número uno. De vuelta estoy muy contento, el nivel de participación es muy bueno. Lo hemos comentado con el coordinador y con el equipo de educación a distancia, que la verdad que siempre me dan una mano enorme. Y estamos, la verdad que muy contentos del nivel de compromiso que están teniendo con esta materia y entiendo que con las otras materias. Así que los invito a seguir así. Espero que les haya servido la devolución y después hacia el fin de la semana van a tener una devolución del trabajo que hicieron grupal en la unidad número 2 y nos estamos leyendo en los foros de la plataforma. Que tengan un buen día de trabajo.